porque en ese momento la exposición de Berni como totalidad causó estupor en Venecia, porque era un artista de avanzada. Entonces yo creo que ese premio de Venecia para él, personalmente, no en las repercusiones afuera, sino para él tuvo muchísima importancia. Por votación del público lo nombraron el pintor más importante, argentino más importante del siglo XX. Y fue un hombre muy genuino en todos los sentidos, como persona, como artista, y creo que fue merecedor del premio. Yo era director de Relaciones Culturales de la Cancillería, cargo que ejercía ad honorem, porque además era director del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, y me correspondió hacer esa selección junto al director del Museo Nacional de Bellas Artes, una personalidad relevante que se llamaba Jorge Romero Brest. Cuando nos pusimos en contacto en la Cancillería, vimos que teníamos criterios dispares. Él quería enviar artistas jóvenes que representaran las nuevas tendencias y yo quería enviar un maestro consagrado que tuviera además un estilo vigente. Entonces nos pusimos de acuerdo en que yo votaría a los jóvenes que él nombrara y él votaría al maestro que yo nombrara. Él rompe en esa diferencia entre, digamos, la ignorancia telúrica de un pagano o el desconocimiento hacia el exterior de Romero Brest, es decir, que son dos espacios que viven ajenos a una realidad de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Uno hacia afuera, el otro hacia adentro. Entonces cuando Esquirru afirma otro tipo de arte, bueno, eso va a provocar evidentemente un gran revuelo. Las presiones para el grupo de argentinos en favor de que no sea Berni fueron muy fuertes, incluidos telegramas sugiriendo buscar premio para determinados artistas, ¿no? El mérito mayor en realidad fue de Rafael Esquirru. Entonces era el director general de Relaciones Culturales de la Cancillería y hubo por supuesto, anteriormente una gran amistad, una gran admiración mutua, si se puede decir, pero en el fondo el gran mérito fue de él. El mío fue el de conseguir y efectivizar realmente la necesidad de que no se podían exponer esas obras siendo un invitado especial de ese tamaño, de esa originalidad y de esa calidad de obra sin tener el lugar apropiado. Esquirru se jugó por Berni. Lo peleó mucho y prácticamente le costó el puesto. Bueno, el hecho es que cuando me pidieron la renuncia, primero me la pidieron, para achicar el presupuesto, dijeron, porque y ante el estupor de ellos, yo les expliqué que yo estaba haciendo esa tarea ad honorem. Entonces ya no les quedó más remedio que echarme, porque el argumento no servía, porque yo no cobraba. Entonces Berni, que le gustaban los desafíos, se lanzó, hizo una serie de grabados extraordinarios, que yo además le pedí que tuvieran tamaño, llegó a ser uno que tenía casi 1,50 m por 2 metros.
No se habían hecho grabados de 2 metros y viene el grabado repujado de Berni y resulta que los tipos se quedaron un poco asombrados. Ni más ni menos que eso. Estaba hecho sobre la marcha, que la tinta que usaba era una tinta bastante barata de impresión, que aplicaba con un rodillo. En los lugares donde correspondía aplicarlo, porque esos grabados tan enormes no podían aplicarse masivamente la tinta, ¿no? Como se aplican los grabados chicos. Y no sabía que había que poner un secador a la tinta esa, así que esos grabados todavía están con la tinta húmeda. Los grabados, hay que tener cuidado que no se pegue el vidrio, aún los de Venecia, ¿no? Cuando vieron los embalajes de un tamaño inconcebible para un artista, digamos, que venía de la Argentina, entonces un poco me prestaron un poco más atención para que pudiera realmente lograr el espacio. Yo no abrí los embalajes hasta que no se lograra el espacio. En realidad pabellón argentino no había, sigue no habiendo pabellón argentino. Creo que desde que se fundó la Bienal hay un proyecto de hacer un pabellón argentino. Entonces hay un gran pabellón italiano que alberga a los países que mandan artistas y que no tienen su propio pabellón, ¿no? Y Košice, que era comisario de los argentinos, de la muestra argentina, consiguió un excelente espacio dentro de ese pabellón. Hubo una lucha interna muy fuerte. Yo no diría una lucha, digamos, de estrategias, sino una lucha de conseguir lo elemental. ¿Cómo manejarme yo con un espacio ya concedido? Y bueno, en día y medio tuvo ya todo colgado. Un día y medio. Se mató, por supuesto, para conseguirlo, ¿no? Pero consiguió. Porque, claro, tenía que presentar las tintas grandes, los grabados, los collages, y consiguió el mejor espacio en realidad el mejor espacio de ese pabellón italiano, ¿no? Instaló esa muestra maravillosamente bien en Venecia, cosa que es un mérito muy grande porque la Argentina no tiene pabellón propio. Cuando llega Košice como comisario, otras discusiones grandes porque desde Buenos Aires había presiones muy fuertes, ¿no? En contra de Berni, porque Košice se dio cuenta de que si alguno tenía posibilidades ahí de ganar algo, era Berni. Bueno, yo creo que Berni posiblemente, que me perdonen los jurados de Venecia, mereciera el premio de pintura, él. Pero yo ya preveía que iba a ocurrir una cosa parecida. Por eso le pedí los grabados, porque en ese momento la exposición de Berni como totalidad causó estupor en Venecia, porque era un artista de avanzada. La mayoría de los jury internacionales, la mayoría de los críticos empezaron a prestar atención. ¿Por qué eso? ¿Por qué ese premio? ¿Y por qué a un argentino que jamás tuvo una relación, digamos, de grandes países y cotejarse con artistas ya reconocidos? Él me traba como un desconocido. Esa es la verdad. Era desolador. No, nadie sabía nada de nada. Entonces, para muchos críticos quizá fue difícil dar vuelta un poco la cabeza, darse vuelta la cabeza y aceptar como estilo, como nueva corriente la figuración, ¿no? Los collages causaron sensación. Lo que pasa es que era demasiado ya introducirnos a nosotros como los más grandes pintores del mundo. Era demasiado pedir. Creo que todo fue un conjunto, ¿no? Él decía que un poco el premio en Venecia se daba a la obra del pintor, no solamente a lo que presentaba.
Así que bueno, a lo mejor era verdad eso que él decía, no sé. Fue una votación en bloque, fue una votación unánime y que justamente lo tocó a Berni sacar por merecimientos propios ese premio. No hubo alguna otra palanca de posibilidades para que se diera. Se dio por una votación. Ganar el premio, que fue muy peleado, porque eso yo lo digo en otra parte, era el momento del arte abstracto, no del arte figurativo. Y este era figurativo hasta el fondo, ¿no? Porque con el Juanito, la serie de los Juanitos, no había confusión posible, ¿no? El premio fue muy grande en el sentido de sus consecuencias, porque lógicamente al estar consagrado internacionalmente ya se le abrieron puertas. Él tenía ya una vieja amistad con Giacometti, que había ganado el premio de escultura, y que se alegró como si hubiera sido para él un segundo premio, ¿no? Un hombre que tenía un rostro tallado, realmente en piedra parecía, ya lo conocemos todos, pero era un hombre que tenía una gran soledad interior, no hacía jactancia de sus obras y había creado las grandes esculturas que son todas espigadas, ¿no? Que parecen, en realidad, más que volumen es una línea, ¿no? Es decir, creó una imagen totalmente diferenciada de las artes visuales. Antes, durante y después lo ignoraron a él. No era del grupo de argentinos selectos que estaba en la Bienal enviados por la Argentina, ¿no? Y no hubo ningún festejo, ningún saludo, ninguna felicitación, absolutamente nada, de nadie. Creo que con muchos eran sapos de otros pozos los dos, ¿no? Los artistas, o sea, yo creo que no hay que olvidarse que papá nace en 1905, o sea, es un hombre que aparte por la formación de que venía del campo, la familia, es un hombre de final del siglo XIX. Era gente joven y mi padre ya tenía 50 y pico de años, entonces era un poco como, ¿qué es este viejo acá, no? Peleándonos el lugar. Los artistas a veces son celosos y a veces no. Los menos celosos, entre los cuales estaba, me acuerdo de Kemble y muchos otros, aplaudieron rabiosamente, lo mismo que todos que hicieron la marcha, toda esa gente a favor. Y después hubo un pequeño grupo también que se manifestó que no estaban muy de acuerdo porque no creían que era suficientemente correcta la forma, en fin. Son celos naturales, ¿no? Sí recuerdo el acto en que estaban sentados adelante juntos Manessier, Giacometti y mi padre.
que fueron recibiendo el premio de manos del presidente de la República. Estuvieron todas las autoridades y Antonio estuvo en la gloria, digamos, y yo también. Ya estaba consagrado como artista internacional. A él le vino muy bien el premio, a él personalmente, porque él venía de todo un periodo había tenido una enfermedad física, que había sido una especie de infarto que tuvo, que lo obligó a reposo. Había pasado por años de muy poca crítica periodística de su obra, de pocas exposiciones, en parte debido a esa enfermedad que había tenido. Digamos a un periodo de 3 o 4 años de no de aislamiento, pero sí había una... Sus fuerzas se estaban mermando antes del infarto, evidentemente, y después duró esa enfermedad un año, más o menos. Entonces yo creo que ese premio de Venecia, para él, personalmente, no en las repercusiones afuera, sino para él tuvo muchísima importancia, porque eso le volvió a dar la fuerza emotiva que necesitaba para seguir trabajando después de esas enfermedades, todos esos periodos que había pasado antes. Entonces yo creo que para él fue muy importante ese premio. Bueno, Venecia es una ciudad, en cierto modo está siempre de fiesta, ¿no? Sí, por lo menos para los turistas, los que viven en Venecia no deben estar tan de fiesta todos los días, ¿no? Pero que fue una de las cosas interesantes ese viaje con mi padre, los recorridos que hacíamos por Venecia, por donde no iban los turistas, ¿no? Entonces siempre tomaba notas, sacaba fotos. Él más vale llevaba siempre carpetitas, que hay miles de dibujos de carpetitas. Y era muy rápido para tomar diseños de los lugares, imágenes, para trazar los primeros trazos de algo que estaba viendo. Y eso era lo que sobre todo hacía. Y si necesitaba recordar el color, en el mismo dibujo, él anotaba el color. Ocre, azul, amarillo, y el dibujo en lápiz. Él tiene fotos del altiplano, tiene fotos de prostíbulos en Rosario, que son muy testimoniales, y después tiene algunas fotos de viaje, pero él no viajaba con máquina fotográfica. Yo he ido a viajes con él, ni acordarse, pero eso sí, el cuadernito, unos cuadernitos de hoja gruesa, tipo papel canso, en otro papel no era ese, que eran siempre muy iguales, el tamaño y la forma, y el lápiz o las carbonillas o la pequeña cajita, eso sí, permanentemente lo llevaba con él. Y en cualquier momento, en 2 minutos, tomaba un dibujo. Recuerdo Cienes 65, sí. La primera retrospectiva que hizo fue en el Instituto Di Tella. Cuando se inicia el Instituto Di Tella a cargo de Romero Brest, una de las primeras grandes muestras que hace es la retrospectiva de Berni. No creo que haya una rotura en lo que hace él en el Di Tella con lo que había hecho antes, porque los monstruos son figurativos. Juanito Laguna es un pibe de acá, lo repetía él en sus entrevistas y aparte no es necesario que lo diga, se ve. Entonces yo creo que él utilizó otras formas, pero no es que él se zambulla en otro pozo, sino de que yo creo que hay en un momento dado ciertos espacios aceptan que él muestre eso, allí. Se impuso, a través del premio un poco se impuso. Entonces, por eso se pudo hacer la retrospectiva en el Di Tella y el director en ese momento era Romero Brest. Recuerdo que las entrevistas daban lugar a grandes discusiones,
donde algunos afirmaban que era una obra que iba a ser muy efímera, lo que ya hablaba un poco del arte efímero, ¿no? Gente que apreciaba, gente que eran detractores absolutos del conjunto. Era muy, muy divertido eso. Esa sí que fue una exposición que creo que marcó mucho la carrera pictórica de él, que lo hizo conocer muchísimo en la Argentina, que lo afirmó a él también en lo que estaba haciendo. Para mí es el último gran maestro de la pintura latinoamericana del siglo XX. Y lo digo porque lo pienso además, ¿no? Y ese es el lugar que yo pretendo. Y el que voy a conseguir. Después de un tiempo, desde que muere hasta los años 90, hay una especie de limbo de la obra de él. Y a partir de 10 años a esta parte, la obra de él empieza a ser reconocida más adentro y algo reconocida afuera. Si no hubiera habido un reconocimiento, entonces Berni ahora no estaría en donde está, situado entre los principales artistas latinoamericanos. No, eso no es obra ni de un crítico, ni de una galería, ni de ningún heredero. Eso es obra de la obra de él, que fue adelante, que se defendió sola. Por votación del público lo nombraron el pintor más importante argentino del siglo XX. Quiere decir que ya hay un reconocimiento, pero de todas maneras yo creo que no hay una conciencia muy entre la gente que tendría que haberla, porque el gran público que va, la gente que va a Arte Va, por ejemplo, y vota por Berni, y gente que no tiene ni influencia, ni vota solamente lo que le gusta. Pero después hay toda una estructura que no ayuda, realmente no ayuda mucho. Bueno, Berni tuvo como pintor una gran influencia en la plástica argentina y mundial. Entonces, es lógico que acá haya habido gente que también haya asimilado eso. Pero él, a su vez, como yo dije, al igual que Picasso, tenía una capacidad de absorción extraordinaria. Usted sabe que a Picasso le ocultaban los cuadros los amigos cuando iba, porque decía, esto va a salir en la próxima muestra de Picasso, pero lo va a transfigurar y lo va a llevar a Picasso, ¿no? Porque él, y Berni tenía ese grado de genio, era un hombre que él asimiló todo lo que aportaron los jóvenes, y los jóvenes asimilaron todo lo que aportó él, ¿no? Así fue la cosa. Podría decirse que Juanito Laguna, mi personaje, es un poco mi personalidad, poco soy yo. Pero Juanito Laguna nace a fines del año 58, más o menos, cuando yo comencé a hacer una serie de apuntes en los barrios pobres. Como todos sabemos, Berni efectivamente obtuvo uno de los 3 grandes premios. Primer latinoamericano que lograba esa conquista formidable. Entonces, a su regreso, en un gesto muy berniano, de amistad y de generosidad, me tomó del brazo cuando estaba en su estudio, me sentó, me hizo posar, me dijo, yo ahora te voy a hacer el retrato. Y me retrató con una dimensión épica, que era la que él tenía, y yo he tratado desde entonces a parecerme el retrato lo más que he podido, aunque sí necesario lograrlo, porque es demasiado bueno el retrato. Era un arte más comprometido con la realidad, más comprometido con las formas de la realidad nuestra. No solamente con la realidad política, sino con las formas físicas de lo que se ve de todos los días. Él quiso reflejar la vida de
de los Juanitos y de las Ramonas y utilizó los materiales de donde eran los Juanitos y las Ramonas, no inventó nada. Lo único que hizo fue ponérselo delante de las narices a mucha gente. El problema social, él siempre lo ha debatido, el problema de las necesidades vinculadas con el artista también, y fue un hombre muy genuino en todos los sentidos, como persona, como artista. Creo que sirvió para afirmar ese tipo de arte que es más representativo de nuestra realidad. El artista es la voz exacta de su pueblo. Entonces no se puede ignorar al pueblo si el artista es su voz exacta. Todos esos Bernis, Forners, Petoruti, son la voz exacta del pueblo argentino, como lo es Marechal, Borges, todos los grandes escritores, Cortázar, todos son la voz exacta del pueblo argentino. Y el pueblo argentino debe ser un gran pueblo cuando tiene esas voces poderosas, ¿no? Si no, ¿cómo las tiene? Juanito Laguna forma parte de una narrativa hecha con elementos de su propio ámbito. Los materiales con que hago mi obra no lo busco muy lejos de su barrio. En los baldíos, en los senderos, encuentro los cajones y cajas vacías, las latas y los plásticos del rezago de la gran industria que son recuperados por esa población aledaña de inmigrados del interior argentino o de los hermanos de países vecinos. ¿Y por qué el collage o pegamento y no lo exclusivamente pintado con pincel en el tema de Juanito?